Hola, estamos en Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet y hoy vamos a tener un programa dedicado al grupo de democratización de los medios de 132. Comenzamos. Hola y bueno, pues estamos aquí en Todos Somos 132, estamos 4 integrantes del grupo de democratización de los medios, que bueno, hoy sacamos un documento de exigencias mínimas en una rueda de prensa y bueno, queremos hablar de ello. Bueno, yo soy Berenice Fernández de la UAM Coajimalpa. Yo soy Vladimir Chorny de la Asamblea Local de la Facultad de Derecho UNAM. Mirel Campos de la Asamblea Posgrado. Y soy Carlos Brito. Del TEC de Monterrey. Y bueno, pues antes de empezar queríamos dar un anuncio, ya que ayer se cerró el albergue de Huehuetoca en el Estado de México, el cual, como bueno, en el programa anterior se estuvo hablando del trabajo que ha hecho la Mesa de Migración, 132 ha estado colaborando con este albergue y pues nos enteramos que se cerró ayer porque sufren acoso por parte del crimen organizado. Entonces, pues bueno, queríamos hacer la nota, ¿no? Estaremos al pendiente y próximamente seguro habrá más información en la página de yo soy 132media.org. Y bueno, pues ahora sí empezar, ¿no? Con el tema. Pues, tal vez valdría hacer la relación entre esos temas y la importancia de los temas de medios de comunicación. Justamente temas como migración, seguridad nacional, lo que pasa con educación o con otras cosas, muchas veces no se transmite, esas realidades no llegan a la sociedad porque los medios de comunicación no la muestran. Entonces, Sí, de hecho en el documento queda muy claro cuáles son los poderes de los medios de comunicación. Tienen la capacidad de visibilizar un problema que sí es un problema social, que sí es problema, y convertirlo en problema nacional, o al revés. Es un problema que debería ser nacional, desaparecerlo completamente. Entonces hoy tenemos, y se planteaba de hecho en la introducción del texto de nuestro documento, cómo esa pieza es fundamental en la construcción democrática, en la transición democrática que necesitamos hacer. sí, exacto, el poder que tienen con lo que pueden meter, pero también con lo que pueden sacar, que era un poco de lo que ya se mostraba en los ejes de democratización, que fue el primer documento que se presentó hace unas semanas por el Grupo de Democratización de Medios, y que se continúa con este documento que ya tiene ahora sí el piso mínimo de las cuestiones que necesitamos, que consideramos básicas para la democratización de los medios de comunicación. Sí, pues, Entonces, pues tal vez empezar a describir un poco cómo se fue formando, cómo se creó el contenido de este documento sería interesante para la gente. Pues sí, primera explicar que diseñar este primer piso pues requiere de una formación, ¿no? En cuanto a las teorías de la comunicación, ¿no? Aspectos legislativos, ¿no? Lenguaje tecnológico, ¿no? Que no es siempre como el más fácil para dar a conocer. Y bueno, digamos que este documento se construyó consultando pues a especialistas, ¿no? En la materia, a académicos, y también se nutre como de todas las formaciones que prevalecen en el grupo, ¿no? Hay abogados, ¿no? Hay comunicólogos, politólogos, ¿no? Latinoamericanistas. Periodistas, por supuesto. Y ¿qué más? Economistas. Economistas. Sí. Sí, y que toda esta diversidad que hay en el grupo pues enriquece, ¿no? Las discusiones, e incluso sacamos de dudas, ¿no? Como conceptos sobre qué es el servicio público, ¿no? Que es un poquito
lo que planteamos como en el primer punto, ¿no? La actividad de radiodifusión, la consideramos como de servicio público y no de interés general, ¿no? Esa es como de las primeras discusiones que empezamos a dar. Pero antes, incluso, el asunto de democratización de los medios de comunicación, todos tienen problemas teóricos, que bueno, finalmente de eso trata la ciencia, no es una discusión acabada nunca. Democratización supone un debate, ¿no? Es el concepto que queremos, es el concepto más adecuado de los medios de comunicación. O sea, medios y comunicación, cada quien tiene su debate interno, ¿no? Si ¿se acuerdan cuando todavía estaban las discusiones? Era de comunicación, difusión, información, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo esto distinguirlo de las telecomunicaciones en un panorama de convergencia. Entonces, sí hay que decir, bueno, eso, que estas lecturas, todo lo que nos hemos venido formando no es trivial. O sea, sí son adecuaciones. Y me parece que está muy bien, porque el concepto de democratización de los medios de comunicación, en el sentido de que creamos un marco de referencia. Si tenemos ese ámbito de validez, donde decimos, bueno, si democratización es tal cosa, que lo ponemos en el documento. O sea, hacemos un breve diseño o dibujo de lo que debería de ser, o debería entenderse como democratización, que habíamos dicho, es la integración del interés social en toda esta materia que tiene que ver con aspectos filosóficos, aspectos legales, aspectos culturales, prácticas sociales y de mercado. Y eso es fundamental. Hay que preguntarnos, y de hecho la audiencia creo que se debe preguntar, es hasta qué punto hoy las leyes que rigen radio, televisión y telecomunicaciones responden a su interés general y no responden exclusivamente o casi exclusivamente a quienes ya de por sí tenían o tienen, ostentaban las televisoras en particular. Y que además eso, o sea, tal vez valdría la pena un poco antes de pasar a hablar ya de los puntos en concreto, de justo la idea que implica tener que retomar este discurso. O sea, primero partir de una idea de saber que esta concentración de los medios y este poder de los medios de comunicación en el que pueden sacar cosas de la realidad y meter cosas en ella es algo que nos afecta a todos. Esa sería como una de las primeras ideas. O sea, este tema afecta a todos. En realidad es algo que todos deberían de tomar en cuenta y algo en lo que todos deberían estar interesados. Y eso lo que implica es que debería también entonces reposicionarse este debate y esta discusión, y entonces la sociedad, a través de la información, a través de la socialización de esta discusión y de todos estos puntos, debería de impulsar y de presionar de manera social. Algo que el movimiento Yo Soy 132 siempre ha tenido muy claro es que todo este trabajo de contenido y de desarrollos teóricos y de discusiones tiene que también llevarse a la par de la movilización social y de la presión. O sea, los legisladores y los actores involucrados tienen que saber que nosotros estamos presentes, pero nosotros no solo como movimiento Yo Soy 132, sino como sociedad y como todas aquellas personas que tienen que participar en ello. Sí, porque bueno, o sea, si no se les presiona no van a hacer nada al respecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han permitido que se genere la situación que está ahorita, los monopolios de la información, completo, digamos, no hay apoyo a casi nada de creaciones independientes, no existe posibilidad de que entren actores nuevos, ¿no? al sector de las comunicaciones. Y bueno, pues ¿por qué no vemos un video, ¿no? que se hizo con este tema? Los compañeros de Artistas Aliados. Entonces, pues bueno.
Y estábamos hablando de este documento que presentamos en la mañana y que tiene una historia detrás. La manera que bueno, finalmente todos somos parte de la mesa de democratización y hay que contar un poquito de eso. Nosotros, cuando se hizo el debate 132, se decidió que hubiera una serie de temáticas que había que abordar para hacerle preguntas a los candidatos. Digamos, creo que fue uno de los primeros espacios donde se pudo pues, juntar a la gente que estaba interesada en el tema y decir qué preguntas se le iban a hacer a los candidatos en torno a eso. Un segundo momento, ya para julio, esto fue en junio, ya para julio, fue el 7 de julio, de hecho, cuando después del Encuentro Nacional Estudiantil, que fue en Huesca, Morelos, claro, hubo otro segundo momento donde se decidió hablar de manera temática, discutir en mesas las distintas temáticas que habían surgido del documento del programa de lucha. Y se decide entonces hacer que esa discusión tenía que ser mucho más nutrida. O sea, justamente una de las críticas que tiene mucho el movimiento es pero ¿eso qué significa? ¿No? Pides una democracia auténtica, ¿pero eso qué significa? Pides democracia auténtica, ¿pero eso qué significa? ¿Dónde está el contenido? No, y de hecho al principio del movimiento decían, a ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Y por qué no marchan con un plan sexenal de gobierno? No, ya, díganos todo. En 2 semanas. No, en 3 días. Pero justamente lo que pasaba, bueno, esa necesidad de llenar de contenido el discurso, pues no se puede hacer muchas veces en las asambleas. Y menos un tema muy, muy rico como es el asunto de la democratización de los medios, que tiene que ver con aspectos hasta científicos, ¿no? Sí, físicos, aspectos económicos, sociales, históricos, políticos. Sí. Es un tema muy complejo. Bueno, hay otros también que son igual de complejos, pero este en particular requiere de un trabajo interdisciplinar muy por fuerza, muy nutrido. Entonces, lo que ocurre ahí, lo hacemos, es inauguramos este grupo de democratización y bueno, hemos tenido desde ese momento, desde julio, un trabajo, como decíamos hace rato, de recapitulación de lo que se ha hecho en México, que es una lucha de décadas de muchos individuos y organizaciones, y de estudiar conceptos, de llegar a acuerdos, llegar a convenciones, incluso como este asunto de llamarle así democratización de los medios. Y pues bueno, eso es uno de los primeros productos que hemos tenido de este trabajo tan arduo. Sí, el más acabado hasta ahorita y que algo bastante interesante es justo todo el tiempo de trabajo que se tiene detrás y la dinámica de construcción del documento también. O sea, las distintas lecturas o la adquisición de conocimiento que se tiene que hacer para ciertos temas, la discusión con académicos o especialistas de este tema, pero también la discusión interna en el grupo para afinar detalles que van desde cuestiones sencillas de redacción, como incluso desde posicionamientos teóricos y filosóficos bien importantes que, claro, de ideología incluso, que están detrás de los puntos y que buscan integrar la mayor pluralidad posible que se ve reflejados en este punto. Y tal vez un punto interesante para abrir esta explicación del documento sería el del sistema mixto, bueno, el sistema 3 sectores que propone el movimiento, tomando en cuenta ya el tema del servicio público, o sea, de entender la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público y no como una actividad de interés general, de cómo eso se pone en la base de la propuesta de un modelo de 3 sectores, que sería el privado, el público y el social comunitario. Para radio y televisión. Para radio y televisión. Que le dicen radiodifusión a las dos. Exactamente, como radiodifusión. Y de las distintas lógicas que tiene cada uno de estos sectores. Entonces igual y podríamos empezar a pelotear por ahí para que las personas entiendan más o menos de qué trata. Bueno, pues, a mí me gustaría empezar describiendo un poco cómo ha sido la historia, ¿no? de la legislación, ¿no? Cuando se crean los medios de comunicación en México, pues surgen de iniciativa privada, ¿no? Porque a principios del siglo XX, pues no había un capital nacional suficiente que pudiera sustentarlo, ¿no? En ese sentido, pues cuando se crea Televisa, pues se va configurando el sistema de medios en México, y eso yo creo que marca mucho la agenda, ¿no?
marca cómo se iba a perfilar el modelo, ¿no? Y cayó en un modelo netamente comercial y en donde la legislación solo se limitó a hacerlo de manera técnica, ¿no? Hacer sobre cómo se iba a dar la concesión, ¿no? La asignación de frecuencias, ¿no? Entonces el papel del Estado durante todos esos 7 décadas se limitó justamente a eso, ¿no? Y las políticas o los contenidos pues no dependieron tanto de una supervisión, ¿no? Fue recayendo en una sola empresa, ¿no? Entonces desde ahí se viene arrastrando esa discusión y un rezago, y que después con la transición democrática pues se esperaría, ¿no? que hubiera un cambio en el modelo, ¿no? Una apertura a nuevas voces, ¿no? Y en estos 12 años... nunca llegó. Nunca llegó, ¿no? Y es como una deuda pendiente de la transición democrática. Es el hueco que deja el presidencialismo ante la clara ineptitud de quien podría haber llenado con democracia, el señor Fox, pues lo toman las televisoras. Me parece absolutamente terrible cómo se montan arriba de los poderes formales del Estado y cómo lo están condicionando. Digo, hoy lo hemos dicho. O sea, si hay un poder, tienen un ejecutivo, pusieron al ejecutivo, tienen a más de la mitad del Congreso y pueden, digamos, contaminar la forma de selección incluso del legislativo. Entonces, es verdaderamente trágico. O sea, ese es el asunto. Por eso es el asunto de democratización de los medios. Cómo el interés social se ha abandonado. Se dejó de lado. Se ha abandonado desde el aparato institucional, la parte legal, la parte del mercado, la parte de las prácticas sociales. O sea, ese es justamente el hecho. O sea, sí, parece que el diagnóstico es muy claro para todos. Sí, y justo bajo este diagnóstico se encuentra esta idea de que si hay un poder que ahorita se posiciona sobre el resto de los poderes, es el poder mediático. O sea, la política hoy es política mediática. Todas las discusiones políticas, todos los temas políticos, el posicionamiento o la sanción moral de imagen, de contenidos, pasa por la televisión, pasa por los medios por estos medios principales, y por eso tienen todo este poder, y es ahí donde va el carro completo que mencionaba Brito. O sea, el impulsar a un presidente, la concentración, Yusacel Televisa, impulsar ciertos legisladores, tener legisladores en el Congreso, conformar esta telebancada con familiares de las personas que tienen el control de estas televisoras, y con todo el poder que eso representa a final de cuentas para la toma de decisiones o para evitar que se tomen decisiones que lo afecten. Que desde la propuesta de un modelo de 3 sectores se tiene una idea diferente de fortalecer este sector público y también de introducir este sector comunitario que no va a atender a una lógica comercial, que va a atender a una lógica más de interés social, así como el sector público, pero que va a intentar incluir también otras voces y otros sectores que actualmente, al menos de manera formal, no se encuentran. Y que esto es algo que viene en la propuesta y en este punto muy en concreto del modelo de tres sectores. Sí, pues lo que queremos también es que sea mucho más participativo, ¿no? También otro de los argumentos y de los puntos que nos interesan, ¿no? Que sustentan esta idea, es el derecho a la información, no solo la libertad de expresión, ¿no? O sea, de que los medios puedan decir lo que ellos crean conveniente, sino que el derecho que tienen las audiencias de recibir, digamos, suficiente información, que ellos tengan el derecho de elegir, ¿no? En México casi no hay derecho de elección porque las opciones son mínimas. Entonces, en realidad, que ese derecho realmente se ejerza, las personas tengan capacidad de participar en los medios, no solamente estar como una audiencia pasiva. Y pues, o sea, más que nada por eso, porque en una democracia las personas, todo lo que difunde información, por eso los medios son tan importantes, ¿no? Construyen la realidad y le dan las herramientas a los ciudadanos para poder decidir, para poder crearse una opinión, una perspectiva, que a la hora de que tienes que hacer una decisión, pues más importante, que puede ser votar, por ejemplo, realmente tengas herramientas para crearte una decisión propia, ¿no? Que no nada más te estén dando una versión, entonces, o sea, no tener con qué compararla.
Claro, que se quejan, que dicen, no, es que a mí nadie me puso una pistola para votar por él. No, me queda claro que nadie te puso una pistola. Exacto. Y me queda claro que si te dicen que te tires al precipicio, no lo vas a hacer. Y desde las teorías de la democracia que hablan de la pluralidad de fuentes de información y de diagnósticos que se habían hecho, por ejemplo, desde el informe McBride, o sea, desde 1980 este diagnóstico ya existía. Y existían los problemas y los riesgos de la comunicación desde la concentración privada y la censura estatal. Esos eran los dos polos, nosotros nos fuimos a uno. Y también, antes tal vez de ir al siguiente video, valdría la pena mencionar la posibilidad tecnológica para llegar a eso, que es el salto a lo digital. Del analógico. Y que eso permite la redistribución del espectro radioeléctrico en tercios, uno para cada sector, para que puedan incluirse las voces y para que puedan llegar los nuevos sujetos y se cambie a un nuevo sistema. Se reconozca a los sujetos primero, reconocer a lo social comunitario. Exactamente. De repente nadie se hace la pregunta, oye, ¿y por qué? Pregunta, ¿por qué TV UNAM no es nacional? ¿O por qué las universidades privadas no tienen un canal? O no sé qué cosa. O sea, es empezar a replantear la posibilidad que tenemos nosotros de poder participar en la comunicación. Sí. Y entonces yo creo que justo en este tema podemos irnos ya al siguiente comercial y regresar para pasar a eso del salto a lo digital. ¿No? Sí, claro. A un elefante también se le derrota con resorteras. A un elefante también le hace falta la gracia de una gacela. Y los medios alternativos son como la gacela frente al elefante. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo.
Estamos hablando sobre las características de esta propuesta, del documento de exigencias mínimas o de planteamientos mínimos necesarios para empezar a transitar hacia la democratización de los medios de este país. Estamos hablando en particular del modelo para radiodifusión, para radio y televisión. Se plantean 3 sectores, ¿no? Dada la transición del analógico a lo digital. El primero es el privado, son los concesionarios privados. Los concesionarios privados, pues bueno, más o menos sabemos de qué se trata de lucro, ¿sí? Finalmente. Hay que lucrar bajo esa dinámica de empresa, se vale, pero estamos pensando que sea un sector determinado para esto. No es una ocurrencia, está basado también el dividir o el plantear límites para esa filosofía sobre el uso de las telecomunicaciones o de la radiodifusión. Es una cosa que no es Stalin, y no sé si Stalin ya lo planteó, pero sí responde a la necesidad de poner topes a la participación de particulares o de ciertos intereses que pudieran distorsionar la opinión pública, cosa que aquí parece que es, o sea, partimos de eso, de la opinión pública distorsionada. Los privados, lo que tendrían el sector privado, pues sí, sus contenidos, fundamental, que respeten derechos humanos, constitución, la base. ¿No? Pero son sus contenidos. Si quieren mostrar un pantano 24 horas, lo pueden hacer. Y es una cosa que sí nos han criticado mucho, decir, no, ¿sabes qué? Es que se quiere meter en los contenidos de los privados. Y no, en realidad no. Es plantear que la comunicación es posible plantear otros usos. Y eso ya es un gran avance en materia de imaginación social, ¿no? Los privados, en este caso, sí, es un asunto de empresa, pueden vender publicidad, pueden tener cualquier tipo de uso, pero deberían de tener esas características. Estar limitado a, también importante, decir, bueno, que cambia de lo que tenemos ahorita es, bueno, hay que meter leyes antimonopolio, hay que tener competencia real, pluralidad. Hay que desatar esos mecanismos para que haya pluralidad, incluso los privados, incluso las empresas. Nadie está en contra de que se haga, de que se genere riqueza a partir de un recurso de la nación. Nadie está en contra de eso, al menos acá. Lo que sí estamos en contra es que eso se hiperconcentre de tal modo que amenace o ponga en jaque, insisto, al futuro de todos, ¿no? De nosotros, de hijos de hijos, todo ocurrido. Es el privado. Sí, y que el privado va a encontrar justamente un balance en primero los tercios de la distribución del espectro radioeléctrico, pero también con el modelo, con el sector público. Que el sector público, a diferencia del privado, no tendrá, o sea, no será un sector con fines de lucro, no tendrá este carácter, será sin fines de lucro, y esta idea del servicio público, que ya se había tenido desde el primer punto de este documento de exigencias, entra ahí. O sea, este sector va a tener un enfoque y una dirección hacia lo social, lo educativo, lo científico, lo tecnológico, para que tenga un tipo de comunicación distinta, un tipo de programación distinta, que también se va a tener que apegar a derechos humanos y constitución, y que incluirá distintos sujetos como distintos organismos estatales, universidades públicas, etcétera, y que va a poder presentar distintas figuras también que garanticen la participación ciudadana, la pluralidad y el desarrollo cívico, como los ombudsman de las audiencias, ciertos tipos de derechos, y que va a servir también como contrapeso, que va a tener que tener autonomía de gestión administrativa, técnica, para que tampoco signifique que va a ser un sector estatista. No, será un sector público. Sí, claro, y tampoco va a estar el Estado diciendo qué poner y qué no poner. No, de nuevo, esa no es la propuesta del movimiento, pero ya sería un segundo sector que establecería este contrapeso, que se complementa con el tercer sector, que es el social comunitario. El social comunitario, yo creo que es también una de las riquezas importantes de este documento, porque no se ha planteado, al menos en el país, ¿no? Entonces, crear un sector social comunitario sin fines de lucro es dar la oportunidad y hacer más diversa la pluralidad de voces, ¿no? Sabemos que en este sector entran como los actores que tienen menos recursos, ¿no?, económicos, y por ende también se traduce en la infraestructura, y justamente por eso el financiamiento que se propone es mixto, ¿no? Es mixto y ¿Qué es mixto? Sí, que haya pues fondo de
por parte del Estado, bueno, Voluntarios. acceso ¿no? voluntario y los impuestos a publicidad, habíamos dicho, ¿no? Y que también ellos en sus programas puedan pasar publicidad y que esto es lo que pueda generar los recursos económicos, ¿no? Y que, bueno, los medios alternativos o las emisoras comunitarias que ya tienen sus propias formas de financiamiento, pues que las sigan manteniendo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues no es una ocurrencia, es algo que ya está sucediendo en otras latitudes. Lo retomamos de la experiencia argentina, boliviana, ¿no? Que son las dos legislaciones que ya están, digamos, ejecutando leyes para crear los fondos económicos, ¿no? Y en el caso de Bolivia, pues el espectro se dividió en 33% con fines de lucro, estatal y sin fines de lucro. Ahí la diferencia que ellos hicieron fue que el 17% se fue al social comunitario, ellos dividieron el social comunitario, y el otro a pueblos originarios, ¿no? Bueno, esa fue una decisión de ellos, que es como que obedece al contexto del país, ¿no? Pero yo creo que es importante defender este tercer sector para dar la apertura y exponenciar la libertad de expresión. Y que también tendría este régimen más flexible en el tipo de las concesiones, precisamente no partir de la lógica que podrían tener otros sujetos como las televisoras o las empresas, que tendrían mayor posibilidad de cumplir con requisitos muy estrictos sobre el otorgamiento de concesiones, sino que tendrán un régimen más flexible que se adecue a sus condiciones. Y creo que todo esto recae o termina en el organismo autónomo que también se propone, ¿no? Que esa es, bueno, una de las partes que haría en realidad el resto, ¿no? La regulación en México está muy mal porque la COFETEL, por ejemplo, no tiene atribuciones suficientes para hacer nada, en realidad. Está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces se genera una doble ventanilla. Finalmente, estas instancias están sujetas al Poder Ejecutivo, a otros poderes, y pues o sea, la regulación es nula, ¿no? Casi. La misma OCDE, que podría tener una filosofía muy neoliberal, muy conservadora también, lo admite, ¿no? O sea, la regulación en México está por el suelo, entonces es necesario un organismo autónomo y que sea independiente de los poderes en turno, ¿no? Del poder que esté en turno, de los poderes empresariales, y que tenga atribuciones suficientes para supervisar, sancionar, administrar las concesiones, bueno, todo lo que tenga que ver con la redistribución del espectro. Entonces, en realidad urge que haya una instancia reguladora, ¿no? La cual sus miembros sean designados bajo un mecanismo democrático, transparente, libre, que sean personas, exacto, o sea, que se permite esa participación ciudadana especializada, que no sean personas que vienen de haber trabajado en alguna empresa como Televisa, que no sean parte de partidos políticos, ¿no? Eso, pues conflicto de interés como lo vemos en otros lados como el Congreso, ¿no? Con la telebancada, o sea, que no se dé esa injerencia en este órgano regulador. Que no es el órgano de la censura. No, para nada, o sea, no es controlar contenidos. No, es simplemente eso, o sea, ver que sí se estén dando las concesiones, que esté bien distribuido, a quién se le dan. Derechos de audiencias. Exacto, o sea, los tipos de derechos. Ahí claro. justamente se pueda, que tengan las atribuciones suficientes para sancionar, para exigir que se cumplan esos derechos, ¿no? Sí, la llamada analogía de ser un organismo que tenga dientes para poder cumplir sus funciones, y no que tengas ahí un ente que no puede hacer nada y que atiende a intereses o partidistas o empresariales o de las televisoras. Que depende de si el partido del presidente tiene ventaja o no. Totalmente. A partir de la decisión que tome ese sector, que es, insisto, es que ocurre mucho, que de repente muchos creen que estamos hablando de televisión, estamos hablando de radio y estamos hablando de puro ocio, ¿no? De cosas que nos va a divertir, ¿no? Es un sector clave para la economía. Cada empresa que se abre, cada porcentaje ahorita vamos a hablar de banda ancha, de hecho, aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta la calidad de vida de la gente.
No, y es pues eso es uno de los sectores más poderosos del mundo. O sea, ya se admitió que el 70% de los medios mundiales están manipulados, digamos, en el sentido que responden a intereses muy específicos. Entonces, los medios no es solo en México, sino en el mundo, son un tema que concierne a todos, ¿no? Y por ejemplo, Sí. esta parte de la regulación. Bueno, además decir que si estamos proponiendo un nuevo modelo de medios y para regular el espectro, pues esto obliga necesariamente a tener una estructura que obedezca a las nuevas demandas que nosotros estamos exponiendo, porque tratar de empatarlo con las comisiones existentes, Sí, no. pues es desajusta, ¿no? Porque ya no persigue los mismos principios. Por eso es importante crear un nuevo organismo que esté a la altura y recoja lo que nosotros estamos planteando. Claro, y que un tema que está relacionado también, o sea, con este tema de que haya cierta regulación, como existe ya en otros países desarrollados que son unas democracias y que no se les tachan de ser un estado censor, estalinistas. O el regreso al estado paternalista. Exacto, ¿no? Es eso. que no se trata de eso, pero también la relación directa que mencionaban con el tema del desarrollo en comunicaciones y el desarrollo económico. Y que una de las exigencias que creo que está directamente relacionada con ello es la inclusión de un porcentaje determinado, un porcentaje mínimo de producción nacional independiente, ¿no? De la participación de estos sectores de la empresa de la radio y la televisión en México que pueden participar, que han salido de la lógica igual de lo comercial y de lo empresarial que se tiene en la actualidad y que han sido rezagados y que ellos también son una parte importante por las aportaciones que se pueden hacer en cultura, en educación, en ciencia, etcétera. Sí, Sí, no. pues justo, bueno, en la parte, por ejemplo, del social comunitario, o sea, muchas radios, muchos medios alternativos viven en la ilegalidad, de hecho, ¿no? O sea, porque no cumplen con los requisitos absurdos que se les pide, entonces es justamente eso, ¿no? Que no tienen la oportunidad de participar, porque no solo no tienen recursos ni apoyo, sino que aparte se les persigue, entonces ya es el colmo. Entonces es generar justamente que puedan participar con la infraestructura necesaria, con en una difusión realmente equitativa con los otros sectores. Sí, es crear las condiciones jurídicas y de infraestructura, principalmente, ¿no? Para el sector social comunitario. Y hay una cosa fundamental, o sea, otro cambio filosófico en la manera que tenemos de hacer comunicación. Se vale experimentar, se vale ofrecer cosas distintas, se vale estar, 31 minutos en Chile surgió de justamente esta necesidad de abrir espacios a la producción independiente y ve como bueno, lo que ha sido la historia de 31 minutos, ¿no? Lo importante es eso. Tenemos leyes nacionalistas, tenemos la ley, por ejemplo, de cinematografía, que hace que los exhibidores pasen cierta cantidad de películas nacionales, por ejemplo. O sea, y que hay no que es decirlo. suficiente. Exactamente. Pero no solamente ese es el asunto, porque, o sea, no solamente abrir espacios, siempre es un avance, no solamente abrir espacios, pero es justamente, hay que decirlo, el documento se trata de un avance mínimo en torno a una discusión que se tiene que dar de manera muy profunda en todo el país, en todos los sectores. Entonces, me parece que eso es fundamental, las dos cosas, lo social comunitario y el asunto de la participación de la producción nacional independiente dentro de la radiodifusión es, insisto, vital para empezar a romper poco a poco con esos lastres culturales que hemos tenido, que más bien han hecho o configuran todas las carencias democráticas que tenemos en este país, ¿no? Claro, y ya explicado este punto de la producción nacional independiente, creo que podemos ir a este video sobre la telebancada, que ha sido una de las actividades que se han estado teniendo por parte del movimiento. Entonces vamos allá y regresamos con los otros puntos. ¿Sabes lo que ocurre cuando muchos medios de comunicación están en pocas manos? Tus derechos humanos se ven lesionados. La libertad de expresión se coarta. Tu derecho a saber se limita. La calidad de la información se deteriora. El trabajo de los periodistas se empobrece. Las empresas que anuncian sus productos en la televisión
tienen que pagar tarifas elevadas y los políticos se ven en la necesidad de quedar bien con los medios porque de lo contrario los borran de la pantalla. Además, limitan el surgimiento de otros medios como las radios indígenas y comunitarias que no han sido reconocidas por el Estado por presiones del duopolio. Su poder les permite ocultar la información que afecta a sus intereses o desprestigiar a políticos que afecten sus privilegios. Por esta concentración, periodistas, actores, directores de cine, entre otros, no pueden ser críticos porque son vetados y no pueden trabajar en otros espacios. En este gráfico podrás darte cuenta de cuántas frecuencias de televisión concentran en México solo 2 empresas. La franja más pequeña representa a los medios públicos, de gobiernos estatales y de universidades. En 2004, el gobierno federal les extendió el plazo de sus concesiones hasta 2021 sin pagar nada. Televisa tiene además inversiones en redes de telecomunicaciones, radio, revistas, internet, cine, juegos y sorteos, equipos de fútbol, inmuebles como el Estadio Azteca y teatros. Televisión Azteca, por su parte, tiene intereses en el cine, la industria musical, internet, publicaciones impresas, Total Play, las tiendas Electra, el Banco Azteca, las motocicletas Itálica, Western Union, además de Unifón y Usacell. Este dúo dinámico ha concentrado 7 canales nacionales en 2 familias. Para Televisa, Canal 2, 4, 5 y 9. Y para Televisión Azteca, 7, 13 y 40. Una de las mayores concentraciones mediáticas del mundo. Han impedido la competencia en el mercado de la televisión abierta, obstaculizando reformas en el Congreso para una nueva ley de medios y han emprendido campañas de desprestigio contra otras empresas que pretenden competir en la televisión abierta. Pero esto está cambiando. Las señales analógicas, como la que actualmente recibes en tu televisor, ya no van a existir y ahora serán digitales, para lo cual el gobierno otorga los llamados canales espejo. ¿Quieres 6 canales de las estrellas en tu televisión? Lo cierto es que la autoridad ha sido la principal responsable de que no existan más competencia y empresas de televisión abierta en México. Todos los años, el gobierno federal destina cuantiosos recursos públicos para campañas de comunicación social. En 2009, la televisión acaparó casi el 30%. Para actuar con dicha impunidad, ambas empresas tienen en el Congreso de la Unión a legisladores que no velan por tu bienestar, sino que defienden los intereses de Televisa y Televisión Azteca. Esta es la famosa telebancada. En la próxima renovación del Congreso, esta telebancada se ampliará sustancialmente y cerca de 20 personas, entre directivos y empleados de las televisoras, concesionarios de la radio y personeros altamente vinculados con los empresarios de la radiodifusión, serán elegidos legisladores sin haber pasado por la vía del voto popular. Telecracia no es democracia. Estábamos hablando, bienvenidos de vuelta, estábamos hablando de estas características que podría tener un órgano regulador, que insisto, podría agarrar lo que ahorita tiene la COFETEL, hacerlo autónomo, limpiarlo de las brujas que tiene ahí, darle ciudadanía, quitarle todo el asunto de conflicto de interés. Pero una de las cosas que puede empezar a hacer, y hay una forma de discurso, hay un planteamiento que anda corriendo ahí en torno a qué es la democratización de los medios, en tanto que democratización de los medios es que los medios salgan del closet. Que los medios salgan del closet y que digan abiertamente, ¿sabes qué? Yo como lo hace el New York Times, como puede ser otro diario, sí, Fox, en otros contextos, voy a votar por, o llamo a votar por tal cosa, y que eso supondría una honestidad de parte del medio.
A pesar de que es cierto, o sea, a pesar de que es cierto que sea muy interesante ver cómo las editoriales de los diarios dicen, ¿sabes qué? Esta editorial tiene tal tendencia, supone tal. un estado ético en el cual en México partimos casi desde cero. Aquí la ética está reglada a los individuos y no a todo el cuerpo de prensa. Entonces, al menos entendía de manera colegiada, es decir, por convención. Entonces, esta idea de, democratización de los medios es sacar a los medios del closet. Hemos discutido mucho cómo esto se maneja a nivel, y es realmente complejo, es decir, meter una ley que diga, o vamos a obligar a Milenio que diga que apoya a Peña Nieto, o a la Jornada que apoya a López Obrador, o no sé qué cosa, suena indeseable. Entonces, una de las cosas que hemos revisado, y eso está dentro justamente del documento, es, bueno, a ver, a pesar de que en efecto ni tenemos el estado de prensa, ni tenemos ese nivel de ética o construcción ética en torno al periodismo, y que va a costar mucho trabajo llegar a eso, y tampoco podemos obligarlos a que lo hagan, porque eso es indeseable realmente. Lo que sí podemos hacer es darle la vuelta, y no necesariamente obligarlos a que salgan del closet, o esperar a ver qué día salen del closet, sino empezar, que no se trate del medio, sino que se trate del que lo lee. Y aquí hay cosas interesantes, van a hablar después de la alfabetización, pero lo interesante es esto, cómo un órgano regulador además podría cumplir otras funciones de otorgar piezas informativas, por ejemplo, como puede ser el INEGI, para empezar a leer mejor la realidad. El censo de población no te sirve de nada, quizá, dices, no me sirve de nada, claro que sí, te sirve para empezar a construir a partir de eso. Y este órgano regulador podría hacer eso, podría agarrar la publicidad, por ejemplo, que se va a medios impresos y decirte, ¿sabes qué? En este año el Universal ha tenido tal participación de tal empresa, en términos porcentuales, claro, sobre publicidad. Es información que ya es pública sobre los privados. No es una información que vayamos a meternos, a abrir las cuentas y ver, a ver ¿qué pasa acá? Y pedirles rendición de cuentas a los privados. Es información que ya es pública a los privados, que puede ser otra de las funciones de este órgano, y otorgar, insisto, una pieza informativa a la gente para tomar mejores decisiones y empezar a entender una forma que sí es deseable a los medios, también son proyectos políticos, además de ser asuntos empresariales, otras cosas, y decir que sí tienen alianzas, empezar a dibujar las alianzas, porque los conglomerados industriales están asociados con los poderes políticos. Y que eso va de la mano directamente con otro de los puntos del documento que creímos que fue muy importante, que es el de la alfabetización mediática y digital. Pero en el tema en particular de la alfabetización mediática es precisamente desarrollar estos mecanismos, principalmente a partir de políticas públicas educativas, que vayan enseñando a la persona a cómo leer estos medios. O sea, sobre todo porque el tema de la alfabetización mediática es un tema que va de la mano con aquellos que impulsan que no debe haber controles de contenidos, que no debe haber control por parte del Estado, sino que a través de esta alfabetización mediática, todos los individuos de la sociedad van a poder leer de mejor manera los medios y van a saber que cuando Televisa o TV Azteca les ponen ciertas cosas, esa no es toda la realidad, sino que es una versión de la realidad, y es enseñarles a ver con qué criterios, enseñarlos a discriminar de qué forma puedan ellos acceder a estos medios de comunicación y puedan obtener la información y utilizar esta información, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, ese es un punto que resaltamos en el documento de exigencias mínimas y que creemos que es fundamental y que va de la mano con todos estos temas. Sí, y tiene ese grave problema de ir de la mano con la brecha digital, ¿no? Exacto. Que habla de infraestructura, falta de infraestructura en el país, cuando 70 millones de personas no tienen acceso alguno a Internet, ¿no? Y la mitad de los que sí tienen acceso no tienen computadoras en su casa, o sea, lo hacen a través de cibercafés, de otras, en la escuela algunos. Y que además está subutilizada. No hay una familiarización con ciertas tecnologías, como, o sea, ¿qué tanto se puede utilizar, ¿no? O sea, Internet tiene muchísimos usos, muchísima capacidad de ser un medio que realmente te dé, pues no sé, eso, libertad de encontrar muchísimos contenidos,
pero si no has tenido ese acercamiento a usarlo, pues te vas a quedar en una cuestión muy limitada o te va a abrumar la cantidad de información que hay, ¿no? O te crees cualquier cosa. Exacto, por eso no vas a saber Te encuentras la primera noticia qué y crees que eso es discriminar, ¿no? todo. Y pues ahí, por ejemplo, podría entrar el tema de la banda ancha, Exacto, por ejemplo, la que banda fue ancha, que otra es- de las exigencias en el documento de exigencias mínimas que pusimos que guarda una relación con este tema, ¿no? Bueno, hay que también decir, por alfabetización mediática no significa que les vamos a decir, no vean este medio. No, al No, revés, para nada. para nada. Porque cuando uno dice, oye, ¿cómo hay que leer los medios? Se refiere a una serie de instrumentos básicos. O sea, cuando dices, vamos al alfabeto, es enseñarte las letras, enseñarte la manera en que se componen las sílabas, enseñarte con un léxico mínimo, y ya puedes empezar a atender. Sí, es más descriptivo, no es tanto valorativo bueno, malo, sí, tú Partir incluso diciendo, ¿sabes qué? Hay géneros periodísticos. Eso ya es valorización mediática. Exacto. Hay géneros periodísticos informativos, hay géneros periodísticos de opinión. Y son y se pueden construir. Y en términos de buen periodismo se puede hacer esto. Y que son herramientas para la sociedad, para Claro. que pueda acceder a una mejor información. Y que No pueda decirle formarse que, un mejor oye, es criterio. mejor Reforma, lee Reforma. Oye, es mejor ADN político, lee. No, pues todo se trata de que haya suficiente información para que las personas hagan un criterio propio, ¿no? Que puedan O sea, discriminar. ya la preferencia sea real, no sea porque no hay mucho de qué escoger. Y no es una ocurrencia. La UNESCO tiene una, Ahí una hasta libros de- definición, hasta una libros de definición de texto. alfabetización mediática. Ujú. Ajá, no es un endoctrinamiento estalinista. No, o sea, Exactamente. pues, No, para Y nada. pues creo que entonces podríamos pasar al punto de la banda ancha, que también es uno de los puntos importantes del documento de exigencias mínimas. Muy importante. Bueno, ahí lo que se trata o lo que está planteando es, a ver, 30% de la población, dependiendo de quién lo mira, 30, 40, el más buena onda, dependiendo de la metodología, miren qué porcentaje de la población de México tiene acceso a Internet. a Internet y bajo qué condiciones, que es lo más interesante. Lo que se está planteando aquí es que en México pagamos tarifas excesivas. En México el acceso, los ISPs, los que proveen el servicio para Prodigy, Total Play, etcétera, son parte de monopolios que están imponiendo las tarifas, que te dicen que es muy sencillo. Si tú ya te cansaste de 1, de 2 y de 3, se acabó. Ya, ¿no? mejor. Porque puedes decir, sí, pues elige, pero de los malos, ¿no? Y además elige caro. Tenemos muchos problemas, a pesar de tener una economía que podría dar para más. Entonces, lo interesante de esta propuesta, de lo que está planteando en el texto, es tener una infraestructura nacional, pública, utilizando, bueno, ya se tiene una parte con la CFE, pero hacerlo nacional, de banda ancha, ¿no? De tierra, y de ahí pueden surgir muchas cosas. Primero, podría a través, por ejemplo, de las municipalidades, así como administran el agua u otros servicios, administrar un servicio básico de Wi-Fi o de WiMAX, de Internet gratuito para la gente. Eso es un gran avance en muchos sentidos, insisto. No se trata solamente de llevarles, de meterles 9gag o meterles Facebook o meter no sé qué cosa. Se trata de que por cada vez que avanzamos en el acceso a Internet, está demostrado, insisto, la manera en la que crece la economía de la gente. Crece la información, crece el nivel democrático. O sea, todo es inversión, todo es inversión. Además, esta red podría significar muchas cosas más. Podría significar que hoy no tenemos nada más a Total Play y a Telmex y cosas, sino que además otros podrían entrarle al negocio de el proveer Internet. Servicios. Claro. Digamos que ya tenemos gratuito, asegurado por el Estado, 1 megabyte, digo, un Mbps, ¿no? Lo tenemos. Finlandia, de hecho, pues, planteó un plan de 6 años, de 2009 a 2015, pasar de 1 a 100. Les está costando. Siempre hay que pensar esto como inversión, insisto, no como una excentricidad, o algo es que es Finlandia, se pueden dar el lujo de eso. Es inversión que genera riqueza. Ahora, estamos planteando un esquema de redistribución, y además es un bien de la nación. Se genera un bien de la nación, se genera más perspectivas democráticas, se genera empresa, se genera muchísimas cosas a partir de esto. Y no sé cómo uno puede estar en desacuerdo con eso. Y que va relacionado con otras dos exigencias importantes en este tema, el tema de Internet, que uno es la menor regulación en Internet y al mismo tiempo la neutralidad
de la red. Es decir, que también se cuide de que existan ciertos focos de control de la información, que sean quienes puedan controlar el Internet o quienes puedan decir qué ponen y qué sacan. Y el otro tema, justo con la producción y el desarrollo de la acumulación de riqueza, es el de las reglas de propiedad cruzada, que es otro punto muy importante que también metimos en el documento de exigencias mínimas, que abona precisamente a que haya o sea, que con esta convergencia precisamente se encuentren reglas y leyes antimonopólicas que eviten que exista esta concentración desmesurada, y que la producción de riqueza pueda encontrar mecanismos de redistribución de esa riqueza que sean benéficos para el Estado y no solo para las empresas, como sucede hoy por hoy, ¿no? Entonces, este es un punto... Para el Estado, no para el gobierno, sino para todos. Exactamente, para el Estado Pues entendido como nosotros. Y por ejemplo, uniendo como el video que vimos hace rato, etcétera, la telebancada, el gobierno, como meten mano, un punto súper importante es la publicidad gubernamental, que sabemos ha sido un sistema de coerción para los medios, ¿no? Sí te doy publicidad, no te doy, así matan muchos medios que van en contra de sus intereses, quieren manipular la línea editorial así. Entonces nosotros creemos que no debe haber ningún tipo de publicidad o propaganda gubernamental, nada que ensalce las acciones del gobierno, nada que sea promoción a la imagen de un funcionario, únicamente limitarse a la comunicación social. De difusión de servicios públicos. Exacto, jornada de vacunas, servicio tal, cuándo tienes que pagar, etcétera, ¿no? Para eso pagamos, no para que se hagan, claro, que se digan que son los héroes de la patria. Exacto. Exactamente, y todos que las acciones hablen por sí solas, no tengan que ellos estar haciendo publicidad de cosas que ni hacen, pero bueno. Sí. Todos estos puntos se van a presentar el día de mañana, jueves 8, a las 7 de la tarde, afuera del Senado, en la Fiesta de la Luz, Fiesta por la Luz en los Medios. Invitamos a todos a que participen, a que vayan, a que tomen este discurso y lo hagan suyo, para que vayan allá, 7 de la tarde en el Senado. Es una actividad familiar, va a haber lúdica, proyecciones en las paredes del Senado, vamos a mostrar a la telebancada. Etc. Y bueno, pues entonces esto fue Todos Somos 132 y nos vemos el próximo miércoles. Súmense al plan, soy un padre, hay algo para todos, es lo importante. Bye.